días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda donde vamos a hablar de la gestión del talento deportivo con dos grandes protagonistas, dos grandes profesionales, pero sobre todo dos grandes personas. Primero quiero agradeceros a todos que estáis aquí en este día que pinta un poco gris, pero nosotros le vamos a dar color y le vamos a dar alegría. 10 años de la Fundación Unicaja, 10 años de trabajo, de ilusión, de esfuerzo, donde se han desarrollado más de 30.000 proyectos y se ha ayudado a más de 22 millones de personas. A causa de esos 10 años se ha creado este maravilloso espacio Unicaja en el que nos encontramos, donde ya se llevan celebrando diferentes actividades cerca de una semana. Y si hablamos de la Fundación Unicaja, hablamos de deporte. Durante los 10 años de vida de la Fundación, más de 100 clubes deportivos se han beneficiado de la colaboración de la Fundación. Clubes de todo tipo, voleibol, bádminton, gimnasia rítmica, cualquier tipo de deporte, ahí estaba la Fundación. Siempre en la identidad y la filosofía de la Fundación está promover el trabajo en equipo, el esfuerzo, la superación y un estilo de vida saludable. Y por supuesto, si hablamos de deporte dentro de la Fundación Unicaja, hay que hablar de baloncesto, Unicaja Baloncesto. Y precisamente los protagonistas que tenemos aquí hoy son parte de la historia de este club. Dos de los entrenadores más laureados y más queridos dentro del equipo. Pasado, presente y futuro. El primero de ellos, Sergio Scariolo, estuvo 5 temporadas hace ya algunos años y fue el primer entrenador que consiguió títulos a nivel nacional para el equipo. Una Copa del Rey y una Liga ACB. Por supuesto, desde entonces su vínculo con Málaga no ha hecho más que crecer, donde ahora mismo tiene fijada su residencia. Poco hay que decir de su trayectoria como seleccionador nacional, donde ha conseguido 4 títulos europeos, 2 medallas olímpicas, un mundial, y esto es solo el principio porque el techo es el límite. Pido un aplauso para Sergio Scariolo. Desde su llegada en el curso 2021-2022 ha sido el motor del equipo desde el banquillo, un proyecto que no ha hecho más que crecer desde su llegada con la Copa del Rey en 2023, la Basketball Champions League en 2024 y ya esta temporada ha conseguido 2 títulos que, por cierto, los tenemos aquí, la Copa FIBA Intercontinental y la Supercopa Endesa. Pero mucho más allá de los títulos, Ivonne Navarro ha conseguido llenar el Martín Carpena en cada cita nacional y europea. Pido un aplauso para él. Todos estos títulos que hemos mencionado requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, requieren ilusión y ganas. Pero también requieren gestión de talento, el talento de los protagonistas, de los jugadores, y detrás de ellos están ellos. Así que vamos a empezar con la identificación del talento deportivo. Muchas veces hablamos de cómo identificar un talento joven y de cuáles son las cualidades que se buscan. Pero mucho más allá de lo físico, ¿cómo se equilibra el talento físico con las habilidades mentales y la ética de trabajo? Sergio. Buenos días a todos, buenas tardes. Y la verdad que es un placer estar aquí. Sintiéndome como en casa. No sé, ¿me la han puesto? Creo que hay que encenderla. Han puesto apagada. Ahora. ¿Ahora? Ahora. Yo no he tocado nada. Vale, dicho esto, bueno, un placer estar aquí con Ivonne. En la lluvia. Que está trastornando a todos. ¿Apoyarla? ¿Así? Las tormentas. Las interferencias. Aquí se lesiona uno, se ficha. Ya ves. Tengo ya repuesto. Otro más. Vale. 16. Plantilla. Bueno, ahora sí. Nada, con muchas caras conocidas, queridas y evidentemente el tema es atractivo, ¿no? Hay muchas acepciones de talento y muchas acepciones de la calidad, ¿no? La calidad profesional
y la calidad humana entendida como una capacidad de poner esa calidad profesional al servicio de un grupo y para que funcione junto a la calidad de otros, ¿no? Y desde luego, en muchos casos, hablar de talento es algo un poco genérico, porque uno puede tener talento para jugar en EVA, uno puede tener talento para jugar en ACB, puede tener talento para jugar en NBA. Una cantidad de talento X obviamente se da por descontada, pero nuestra capacidad tiene que ser la de entender cuál puede ser, ¿no?, el techo de ese jugador, cuáles pueden ser los plazos para que pueda alcanzarlo y, por supuesto, cómo puede armonizarse esa calidad con las cualidades de los compañeros que tienen que estar con él, ¿no? Y muchas veces se trata de tener paciencia, muchas veces se trata de ser resiliente, porque igual el momento no llega enseguida. Muchas veces se trata de hacer sacrificios, de hacer renuncias. En muchas ocasiones me ha pasado de tener que hacer entender a los jugadores que no siempre, sintiéndose muy bueno en lo que hacen, la mejor expresión de esa capacidad es ir y hacer todo lo que te sale por instinto en una cancha, porque desde luego hay algo alrededor y algo que cuando hay que casarlo dentro de un sistema colectivo, muchas veces se conjuga la palabra seleccionar, ¿no?, lo que sabes hacer y no echarlo todo siempre, ¿no? Yo estoy convencido de que por supuesto, como entrenadores nos gusta mucho más tener una alta calidad de talento a disposición, aunque conlleve toda esta, digamos, labor que a veces es incluso difícil a nivel emocional, ¿no?, a nivel personal, lo de limitar, ¿no?, de alguna manera la máxima expresión, ¿no?, del talento de un jugador para poderla conjugar en un funcionamiento colectivo, porque al fin y al cabo es lo que es la tarea que nos acomete, ¿no? Aquí no se trata no es un deporte individual en el que sencillamente uno tiene que correr más rápido, saltar más alto. Aquí se trata de saber ayudar, aprender a hacer, aprender a hacer ganar a tu equipo, ayudar a tu equipo a ganar, no sencillamente expresar tu máxima calidad, ¿no? Y eso te pasa en muchas ocasiones y por ejemplo, la selección muchísimo, porque teníamos una cantidad de talento muy alta y habría que a veces recortarla un poquito para que encajara dentro de un puzzle que pudiese funcionar. Pero desde luego es una tarea maravillosa y, como repito, mejor tener mucho talento, comparando, ¿no?, las situaciones, mejor tener mucho talento y buscar la fórmula para que sepa convivir que inventarse algo que no existe, porque evidentemente puedes encontrar fórmula para hacer funcionar un equipo, pero es muy difícil que puedes encontrar fórmula para que brote talento donde no lo hay. Y bueno, en tu caso. No sé qué más puedo decir. Bueno, yo creo que todo parte de definir lo que significa talento, ¿no? Por ser muy simple, podríamos decir que es, digamos, la habilidad que tiene una persona para hacer una tarea de una manera especial. Especial puede ser mejor, de una manera más artística, más rápida, lo que quieras, ¿no? Entonces, lo importante no es exactamente eso, lo importante es el envoltorio, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de habilidades en las que igual no eres tan talentoso, ¿no? Una persona que es capaz de jugar muy bien a baloncesto, pero ¿qué pasa con su talento para trabajar, ¿no? Para trabajar mucho, con su educación, con sus habilidades sociales, con su capacidad para adaptarse, para trabajar en equipo. Por eso que, como decía Sergio, ¿no?, un poco en un deporte de equipo, el talento, yo creo que a veces es fácilmente reconocible, pero a veces es tan importante o más
qué rodea ese talento en concreto, ¿no? Cuáles son el resto de habilidades que pueden hacer que ese talento llegue hasta donde pueda llegar, ¿no? O que, bueno, se vaya autoimponiendo barreras que no le hagan desarrollar ese talento hasta el máximo, digamos. Precisamente hablas de barreras y algo que ha llegado a la escena hace relativamente poco es cómo influye la salud mental en el talento del jugador. Bueno, soy un poco más joven que Sergio, yo lo voy a poder explicar mejor, pero hace muchos años empezó a haber dentro de los staffs un preparador físico, y luego los médicos, y luego empezó a aparecer los fisios, y luego ya más adelante empezaron a aparecer los nutricionistas, los podólogos, y empezaron a llegar los psicólogos, ¿no? Y ahora resulta que nos damos cuenta que la cabeza es todo, resulta, ¿no? Que es un potenciador y que también es un limitante muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que se han ido destruyendo o derribando barreras a nivel de cosas que antes no se podían hablar, ¿no? Un deportista, a nadie le entraba en la cabeza que un deportista fuera mentalmente débil, ¿no? Porque parece como que es una contradicción. Y los deportistas, además de deportistas, son personas, ¿no? Y entonces, bueno, hay que muchas veces, aunque parece que la vida del deportista es todo un cuento, hay muchas cosas con las que lidiar, ¿no? Y la presión del resultado, la presión del rendimiento, bueno, la gente no entiende que el deportista sufre cuando no rinde a lo que él cree que tiene que rendir, ¿no? Y esto, bueno, afortunadamente se ha ido derribando esas barreras, ha habido deportistas de primerísimo nivel que han ido expresando esos problemas que tenían, y ahora es algo, ya no es un tema vudú, digamos, ¿no? Que ya no se puede hablar de esto y que resulta que es un limitante o que te hace ser peor deportista el reconocer que tienes un problema mental, ¿no? Al contrario, más bien. Bueno, yo creo que todavía estamos un poco lejos, pero estamos en el buen camino hacia reconocer la necesidad de entrenar la parte mental en un atleta, sobre todo, yo digo en un deporte de equipo, pero yo creo probablemente también que un entrenador de un deporte individual diría lo mismo, exactamente como las otras facetas del juego. Y todavía yo veo cierta resistencia por parte de los que toman decisiones, ¿no? A la hora de invertir en esto, alguna resistencia también por parte de los mismos atletas, que a veces no se dan cuenta de que no hay ninguna vergüenza. Yo trabajo con un psicólogo personalmente, y obviamente me sirve a veces para temas más profesionales, otro para temas más personales, pero me gusta poder tener una interlocución cualificada de este tipo, y sin embargo veo que a veces cuesta un poco, ¿no? Parece que uno tenga que estar enfermo o que autodefinirse o aceptar de ser un débil mentalmente por necesitar, ¿no? un complemento de su trabajo. Sin embargo, yo lo veo como mi ideal de cuerpo técnico es un ideal en el que el psicólogo desde el primer día de la preparación hasta el último día de la temporada está con los jugadores, se gana su confianza, establece lazos que les permitan abrirse, porque al fin y al cabo no es tanto lo que tú dices a ellos cuanto la libertad o la tranquilidad que tengan ellos para decirte lo que sale de sus cabezas, de sus corazones. Y para eso yo creo que tenemos que crecer todavía, tenemos que normalizar esta figura. También esta figura tiene que cualificarse cada vez más, porque por supuesto, sobre todo al inicio, ¿no? de una trayectoria profesional de un colectivo, si hay 3 o 4 que no lo hacen bien o que traicionan, digamos, la confianza que se pone en un tema tan delicado todavía, el daño que se ha hecho de hecho, o que por supuesto se puede hacer, puede ser incluso más pesado de los beneficios, ¿no? Que se puedan detectar y palpar digamos, de una manera concreta. Es decir, me parece un terreno todavía
en buena parte inexplorado y que yo creo que todos los que creemos que efectivamente la cabeza, porque luego, ¿cuánta parte de explicación le damos a la parte mental en la prestación de un atleta, ¿no? Y cuánta parte, sin embargo, le damos para mejorar esta parte? Es como casi siempre, sí, pero estaba desconcentrado, estaba tenso, estaba con ansiedad, y luego cuánto hemos hecho para mejorar y para entrenar esa parte. Es una reflexión que cada vez tengo más clara dentro de mi forma de ver un poco mi trabajo. ¿Cómo se pueden manejar las expectativas y la presión de un jugador que tiene muchísimo talento a temprana edad? Bueno, es un tema interesante y por supuesto hay un punto de salida que es, desde luego, darle la oportunidad de expresar este talento, porque no huyamos del tema y no nos escondamos. Si al final no se le da un poco de espacio al jugador para que pueda jugar, para que pueda empezar a darse cuenta de qué es, ¿no? el deporte a nivel profesional, todo lo demás no puede funcionar. Dicho esto, por supuesto, hay que dosificar, hay que planificar y hay que tener una hoja de ruta marcada, pero hay que tener también la flexibilidad para modificarla, porque a veces los jugadores te sorprenden y a veces te decepcionan. Y la capacidad de poder reaccionar, ¿no?, a estos... Es decir, el crecimiento no es un crecimiento regular, no es una línea continua. Puede darse un gran salto y luego puede haber un estancamiento, incluso un retroceso, que no quiere decir que hay que olvidarse de ese jugador y que hay que pensar que ya está yendo para atrás. Es decir, hay que tener una perspectiva global, pero también hay que tener una capacidad de reaccionar un poquito sobre la marcha. Y evidentemente, por ejemplo, yo ahora me encuentro en una fase como esta, en la que tengo que pensar, o he tenido que pensar en cuál es, durante los próximos 4 años, una manera sostenible y coherente y que pierda menos energía y menos tiempo posible y nos deje a gente en el camino para poder, digamos, acelerar, ¿no?, el recambio generacional de nuestra selección. Y me doy cuenta de que por cuanto yo quiera planificar, por cuanto yo quiera ver los plazos, por cuanto yo quiera adelantarme, ¿no?, luego al final hay muchas circunstancias que no dependen de mí y que son totalmente imprescrutables ahora mismo. Bueno, podemos prever que un jugador pueda reaccionar, pero luego tenemos que verlo y tenemos que darnos cuenta de cómo va evolucionando. Entonces, o por ejemplo, a mí me encantaría tener a los jugadores del Real Madrid y del Barcelona en la próxima ventana, los jóvenes, digo, pero no puedo porque juegan en Euroliga y no lo vamos a convocar. Es decir, por cuanto yo quiera acelerar, ¿no?, la maduración de Hugo González, de Lillon Yaye, de Juan Núñez, pero no puedo porque no lo podré convocar. Así que hay parámetros que no dependen de ti y entonces la flexibilidad es fundamental también en eso. Bueno, dentro de lo que antes te decía que eran las cosas que rodean al talento del jugador, ese control de las expectativas es una parte de ello, ¿no? Su entorno, su educación, su madurez mental para ser capaz de seguir creciendo y seguir desarrollándose, dándole el espacio, como decía Sergio, para poder jugar y que no pierda la humildad, su entorno familiar. Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Al final yo siempre, y en el caso de un joven más todavía, puedes estar 2 horas hablando con un jugador en una reunión, mandarle un mensaje muy claro, sale convencido de allá, a la que se monta en el coche le da el botón para llamar por teléfono a su pareja o a su agente, a la que le digan algo contrario, en 5 minutos tus 2 horas se han ido al garete, o sea, ya está, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en el caso de los jóvenes el entorno, ¿no?, el entorno que tengan y su madurez, porque no es fácil para un chico joven verse pronto sometido a esas tensiones que hablábamos que tienen jugadores de primerísimo nivel, ¿no?, y que cuesta creer que las tienen, pero las tienen, ¿no? Y creo que, bueno, como te decía antes, el resto de habilidades
que no son brillantes como es cuando definíamos el talento, tienen que acompañar para que ese talento pueda seguir creciendo y se pueda expresar al máximo. Bueno, son muchos los factores que incluyen en tener a los jugadores motivados, sobre todo cuando ya tienen un cierto nivel. ¿Qué se puede hacer para seguirlos teniendo motivados, seguirlos teniendo con ganas de seguir creciendo a nivel profesional? Bueno, es que la definición de motivar parece que es dar motivos, ¿no? Y no deberías tener que dar motivos a un deportista para seguir haciendo, que no suene mal, su trabajo, ¿no? Yo creo que hay diferentes casuísticas en el caso de los jugadores. Tú puedes tener en un equipo jugadores muy jóvenes a los que, digamos, los motivos que les tienes que dar para que vengan a entrenar, son unos, y en el caso de jugadores que pueden estar en los últimos años de su carrera son otros. Tú no puedes hablarle al equipo a nivel de motivación de la misma manera porque el mensaje no es el mismo. Tú puedes hablar de emociones de cara a un partido, puedes hablar de emociones de cara a un torneo, pero a la hora de motivar al equipo yo creo que es más una cuestión de ir a tocar en el caso de cada jugador cuál es su manido rol, ¿no? Y valorárselo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener establecido con los jugadores cuál es el desempeño principal que tienen para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos, ¿no? En este caso, a ganar. Y no salirte mucho de eso, ¿no? Porque al final, si tú le pides a un jugador veterano que haga ciertas cosas y hay otras que no las está haciendo tan bien, pero lo que tú le pides sí, tú tienes que ser también coherente con lo que le has pedido a ese jugador, ¿no? Y mantener ese discurso con él de seguir pidiéndole que haga lo mismo y seguir motivándole para que trabaje en el día a día, ya no solo en la cancha, sino también fuera en el desempeño de esa función. Entonces, yo creo que más allá de que entendamos que motivar no es dar un speech antes de un partido para que los jugadores salgan activados, sino durante 10 meses que los jugadores sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer y tenerlos, digamos, enchufados, ¿no? en esa tarea. Bueno, al final creo que es una cuestión de conocerlos bien, de saber cuál es el rol de cada uno, porque al final un equipo es una familia, que precisamente así se llama la selección, la familia. ¿Cómo se manejan estos roles? Bueno, según mi experiencia, al menos creo de poder decir que justo los jugadores que han ganado y que han aprendido a ganar, el hecho de querer volver a ganar es la motivación más importante. Es decir, cuando tú has pasado por esos momentos, sabes que son tan impagables, tan únicos, que lo que deseas es volver a pasar por esos momentos. Y que los realmente muy grandes, el hecho en sí de sentirse muy buenos en lo que hacen, de sentirse capaces de rozar la excelencia en lo que están haciendo, también es una motivación per se. Es decir, que realmente los grandes veteranos, los grandes jugadores que han alcanzado ya cosas, se retroalimentan dentro de su deseo de volver a vivirlo, el deseo no tanto que le digan que son grandes jugadores, sino que se sientan a la altura, ¿no? de grandes retos y grandes circunstancias, ¿no? Y pues mira, ayer Rodri ganó el Balón de Oro y lo primero que dijo, yo soy uno que quiere mejorar cada día. Un tío que ha alcanzado supuestamente la cumbre de su profesión, lo primero que dice, querer mejorar cada día. Y evidentemente porque le sale, no porque se había preparado el discurso, ¿no? De hecho, yo creo que Ivonne ha hecho una cosa muy acertada, que la motivación de un equipo es el fruto de muchas motivaciones individuales. Y lo que me motiva a mí no siempre coincide con lo que te motiva a ti, lo que le motiva a él, Lo importante para mí es llegar a un buen nivel de conocimiento de lo que motiva a cada uno. Y para eso no hay otro camino que aprender a escuchar.
y aprender a generar una atmósfera, una situación dentro de tu equipo para que la gente te diga lo que piensa de verdad, lo que siente de verdad, no lo que está muy bien que tú oigas o lo que cree que en ese momento tiene que decirle a su entrenador. Si consigue, el esfuerzo está ahí, ¿no? De crear una atmósfera para que una situación, un ambiente, para que se sientan libres de decir lo que piensan, porque sabe que no les vas a traicionar, porque sabes que vas a ser leal con lo que te digan, y hacer que cada uno te diga al final, motiva la exposición pública, el dinero, el reconocimiento de mis compañeros, que mi entrenador se sienta contento conmigo y que me lo diga privadamente, que me lo diga delante de mis compañeros porque es un momento que es decir, cada uno se mueve por circunstancias distintas. Nuestra tarea es de llegar a entender qué tecla tocar y luego cuando entiendes un poquito cuáles son las teclas comunes de ese equipo, saber que aciertas cuando toca y que igual otras que motivarían a mucha otra gente no sirve o casi generas el efecto opuesto si la toca porque no son realmente lo que mueve a ese grupo de jugadores en ese momento. ¿Cuál es el papel del entrenador, por ejemplo, cuando hay un jugador muy talentoso, muy joven, para retenerlo en ese equipo? La pregunta del millón, ¿eh? O cederlo. Puede ser una buena política. Es una buena política. Bueno, es que no es una broma. Es decir, hay veces que surgen jugadores, digamos, jóvenes que necesitan ese espacio, ¿no? que decía antes Sergio, para desarrollarse, para equivocarse, porque se tienen que equivocar, ¿no? Y muchas veces la mejor solución para que pueda convivir con el error, ¿no? Es precisamente ir a otro sitio donde tenga otro espacio, ¿no? Donde tenga más espacio, porque al final yo creo que es importante que el jugador dentro de esa educación mental acepte que el error es parte del juego, ¿no? Y si están si está en un equipo de un nivel muy alto, ¿no? donde el error no es que se castigue, pero no se puede soportar con compañeros de mucha calidad alrededor, es más difícil que el jugador aprenda a convivir con el error, ¿no? Porque reconoce error significa menos minutos, ¿no? Entonces, evidentemente, una de las opciones es dejarlo, entre comillas, salir, ¿no? Y si no, yo creo que puede ser un buen nexo interno, ¿no? El que ese jugador con talento sea el objetivo de un compañero, ¿no? El ayudarle, el acompañarle, el monitorizarle, el regañarle, ¿no? En el día a día, porque muchas veces los jugadores entre ellos tienen un lenguaje y una comunicación diferente al entrenador, ¿no? El jugador muchas veces reconoce mucho más cercano, mucho más natural el consejo de un jugador sobre algo con el que está conviviendo, ¿no? Que el entrenador, que parece que somos los locos que estamos fuera, ¿no? Que a veces no hacemos más que gritar, pero al jugador, a un compañero lo siente mucho más cercano, ¿no? Y siente una empatía por ese error que le hace ser mucho más receptivo. Por eso que creo que a veces la presencia de jugadores muy jóvenes ayuda a motivar a jugadores veteranos, ¿no? En digamos, en esa conjunción de motivaciones, ¿no? de muchos jugadores. Por eso que a veces también es bueno cederlos. ¿Qué opinas tú, Sergio? Yo creo que es fundamental encontrarle un rol. Es decir, que el rol que le elijamos puede ser un rol que él puede llevar a cabo y que a veces puede ser un rol que los demás no entienden. Yo recuerdo hace muchos años, justo en Unicaja, un año decidí de que un jugador que acaba de salir del junior iba a ser el titular en su posición. ¿Por qué? Porque pensaba que dentro de mi quinteto titular podía encajar perfectamente con otros 4 jugadores
y que me permitía de tener jugadores más veteranos, más preparados para actuar, saliendo del banquillo y manteniendo un rendimiento parecido entre el primer quinteto y el segundo. No salió bien porque este jugador se lesionó y se perdió toda la temporada, pero ese era un plan, ¿no? Para ese era. O, por ejemplo, en el Mundial nos encontramos sin Lorenzo Brown, sin Ricky Rubio, y decido que Juan Núñez tiene que ser nuestro base titular. Es decir, podía tener una opción, digamos, más conservadora, ¿no? con otros jugadores, pero pensé que para ese rol y en ese momento necesitaba manifestarle mucha confianza. Este chico que con 19 años no había estado nunca casi 19 años, no había estado nunca establemente en la selección absoluta, pero ese era el momento en que, teniendo que entrar con ese rol, el mensaje tenía que ser: este es nuestro base titular, vamos a respetarle, vamos a aceptarle como tal. Este año he tenido que decirle: mira, para jugar a la Olimpiada creo que hay otros jugadores que encajan más que tú, y entonces no había un rol digamos marcado y que encajara dentro del perfil que tengo. Lo importante es que podamos comunicar con sinceridad, porque incluso con 18, 19 años ya son personas y no hay que venderle tanta moto, tanto humo. Hay que decirle las cosas como están. Cuando es el momento de decirle algo que le gusta escuchar, pues muy bien, pero haciéndole ver que hay una serie de cosas alrededor que tendrá que cumplir para poder merecerse lo que le vamos a dar. Y sin embargo también, cuando es el momento de que escuchen algo que no le guste mucho, que sientan que no se trata, no estamos juzgándoles en general, no estamos jugando a la persona, el jugador, estamos jugando, digamos, una necesidad del equipo, un momento, incluso una serie de prestaciones que por supuesto tienen una evolución, tienen un mañana, y que lo que le estamos diciendo en ese momento, igual dentro de 6 meses o menos incluso, puede cambiar. Y si hemos sabido establecer una relación de confianza, yo creo que se pueden decir, sea las cosas, digamos, más bonitas, sea la cosa menos bonita, y lo importante es que el rol que elijamos para ese jugador sea un rol que él puede desempeñar. Y en la figura del entrenador, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar para que un jugador que destaca mucho, que tiene mucho talento, no eclipse al resto del equipo? Sergio tiene más experiencia en eso. Bueno, no lo sé. Yo creo que yo siempre digo que no creo que un equipo de verdad tenga que ser un instrumento para que un jugador brille. Yo creo que es trabajo del entrenador, pero no solo del entrenador, hacer entender a ese jugador que tiene que poner su talento al servicio del equipo, ¿no? Sergio hablaba de los roles, ¿no? Muchas veces los jugadores piensan que su rol es todo lo que pueden hacer, ¿no? Y el rol de un jugador en equipo no es todo lo que te puede hacer. El rol de un jugador en equipo es lo que el equipo necesita que ese jugador haga para que el equipo gane y para que el equipo juegue bien y para que el equipo haga las cosas bien, ¿no? Entonces, se trata de hacer entender a ese jugador que, bueno, seguramente para que él desarrolle ese talento, de esas habilidades, de esas cualidades, habrá otras en las que no es tan bueno, ¿no? Ni tan brillante, y es el equipo el que tiene que trabajar para que, bueno, para que no resulte una rémora para el rendimiento en esas otras habilidades, ¿no? Entonces hay que hacerle entender eso, hay que hacerle ver que el equipo le ayuda a él a estar en el campo intentando equilibrar, ¿no?, sus prestaciones con sus debilidades, para que él entienda que forma parte de una máquina. No es una cuestión de que hay 4 tíos que se ponen a jugar conmigo porque tenemos que ser 5, pero yo voy a brillar, ¿no? Poneos las gafas de sol que vais a ver una luz increíble, ¿no? Esto a veces, y Sergio ha trabajado con jugadores de una dimensión superior, ¿no? Es lo más difícil.
creo que es lo más difícil, ¿no? Porque como te decía antes, hay demasiadas cosas alrededor de los jugadores que condicionan, ¿no? El hecho de que el jugador piense que su rendimiento y su brillo es lo que le va a hacer tener mejores contratos, mejores salarios, una mejor carrera, acceder a mejores equipos, mejores patrocinadores. Eso es un hándicap para nosotros, ¿no? Nuestro trabajo es hacerle entender que cuanto mejor y más exitoso sea su equipo, también eso va a mejorar, ¿no? Porque creo que también las cosas han cambiado muchísimo en los últimos años ya. Los equipos, las franquicias, los clubes ya no fichan jugadores simplemente por las estadísticas, fichan también jugadores que realmente se ve que ayudan a los equipos a ganar, ¿no? y que ponen su talento al servicio del equipo, ¿no? Y eso a día de hoy, con todos los estudios, con todos los datos que hay sobre los jugadores, creo que es una parte muy importante sobre el reclutamiento por parte de los clubes, ¿no? Eso creo que es algo que ahora mismo los jugadores empiezan a entender, y empiezan a tener una educación que les hace ver que, bueno, si el equipo es exitoso, seguramente ellos también lo van a ser. Al contrario, muchas veces no es así. En tu caso, Sergio, ¿has tenido alguna vez esta situación? Bueno, yo creo que las estrellas de verdad tienen muy claro que su excelencia pasa por conseguir que sus equipos tengan éxito. Luego hay muchos talentos. Hemos tenido, pues, talento es una definición puede ser muy genérica, ¿no? Tenemos, como decía antes, ¿no? Talento para aquí, para allí, para ahí. Jugadores de talento hemos tenido muchísimo, incluso de muchos talentos, pero que no se convertían en estrellas porque no entendían que sus cualidades tenían que funcionar para que el equipo que al fin y al cabo les pagaba o les seleccionaba tuviese éxito. Es decir, que yo realmente he tenido una experiencia muy buena con las grandes estrellas, muy buena. No recuerdo, honestamente, un jugador el que yo pueda definir o que el mundo del deporte haya definido como gran estrella, que no fuera un jugador sinceramente preocupado por el éxito de su equipo. Obviamente podía haber momentos puntuales en los que nadie es perfecto y todo el mundo tiene momentos así, no brillantes, en el que podían tener puntos de egoísmo, como los tenemos todos. Es decir, pero cuando era el momento de la verdad, o en el momento en el que se lo hacías ver, o en el momento en que reconocían ellos mismos muchas veces que, sin necesariamente tener que decirlo, porque no les gustaba mucho tampoco, no decir, no siempre, ¿no? Decir, reconocer un fallo, un error que habían cometido, pero sí que, y tampoco tú tenías que exigírselo cuando te dabas cuenta que lo habían entendido y que la respuesta concreta en la cancha era: voy a volver, ¿no? en el carril correcto. Yo honestamente creo que esos son los jugadores que puedes definir estrellas, porque son realmente los que nunca se olvidan, o cuando se olvidan no lo hacen en un momento decisivo, y cuando se olvidan son capaces de volver a corregirse enseguida, a proyectarse a una lógica ganadora, ¿no? Y estoy convencido de que si pienso, ¿no?, en los jugadores que he tenido la suerte de entrar, incluso en la NBA, que es una liga bastante, incluso el propio juego, las propias normas empujan más hacia el individualismo, aún así, habiendo tenido la suerte de hacer parte de un equipo que ha ganado un título en NBA, me he dado cuenta de que nuestras grandes estrellas, posiblemente a diferencia de otros, grandísimo talento, pero que no iban a poderse definir estrella porque no habían ganado, eran jugadores que realmente estaban preocupados de que su prestación fuera funcional y útil para el triunfo del equipo. Y aún así, en una liga donde hay muchísimo uno contra uno, muchísima consideración incluso mediática a nivel realmente bestia por los triunfos individuales, por las prestaciones individuales, la capacidad de discernir si estos realmente le importaba al equipo, o igual jugadores con menos talento
con cierta calidad menos talento, pero realmente eran jugadores egoístas, sí que la podías tener incluso en una dimensión tan individualista como Estados Unidos en general, que es una sociedad muy individualista, y en una liga como la NBA. Y bueno, has mencionado antes cómo los clubes ahora a la hora de fichar no se fijan tanto en estadísticas personales, sino en la persona, en lo que puede aportar esa persona al equipo, ¿no? Esto me gusta mucho porque siempre se habla de los jugadores como productos que tienen su tiempo y luego expiran, nadie se acuerda de ellos. ¿Cómo se le intenta meter dentro en la cabeza que son una persona y que tienen que aportar esto al equipo? Bueno, antes Sergio comentaba que es muy importante conocer a las personas, ¿no? Para saber qué es lo que les motiva a jugar a baloncesto. Yo recuerdo las primeras veces que empecé a entrevistarme antes de fichar esto no te lo permite todo el mundo, ¿no? Pero te entrevistas personalmente con los jugadores antes de ficharlos. Te das cuenta que hay jugadores que no han pensado nunca cosas tan evidentes como ¿por qué juegas a baloncesto? ¿Por qué juegas? Hay muchos que no se atreven a decirte la verdad, que es por dinero. Parece que no quieren reconocerlo cuando les empiezan a desvariar y dices, bueno, ¿y el dinero, no? Me dice, claro, ¿y el dinero? Bueno, cuando luego te das cuenta, con el paso del tiempo, que el dinero es lo más importante. Y no pasa nada, es lo que es, ¿no? Pero yo sí que creo que hay jugadores que no se conocen a sí mismos como personas, porque no se han hecho preguntas tan básicas como eso, ¿por qué juego? ¿Qué es lo que me ha hecho salir de mi casa en Estados Unidos o donde sea y estar aquí, en donde sea, ¿no? Jugando, alejado de mi familia, sabiendo que sus amigos de la infancia tienen todas sus familias, sus casas, viven en el mismo barrio y él lo pisa un mes al año, no tiene familia, no tiene pareja, porque está un año aquí, otro año allí. No se han parado a decir ¿por qué estoy haciendo esto? Y es un proceso muy interesante el hacerles pensar en esto y durante la temporada ir hablando con ellos, ¿no? A ver si han encontrado las respuestas a preguntas tan sencillas como esta, ¿no? ¿Qué serías si no jugaras a baloncesto, ¿no? ¿A qué te estarías dedicando? ¿O qué vas a hacer cuando dejes de jugar a baloncesto? Pues no lo he pensado. Pues te quedan 4 o 5 años, ¿no? O menos, si tienes una mala lesión. Yo creo que el autoconocimiento de los jugadores, el autoconocimiento de las personas, porque estamos hablando de los jugadores como si fueran las únicas personas a las que les pasa esto. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que muchas veces el ritmo de la vida te lleva a no pensar por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que esto a veces es importante a nivel de autoconocimiento, ¿no? O sea, yo decía el tema de los psicólogos. Yo creo que todos, yo también trabajamos con psicólogos, personas que nos ayudan, personas a las que necesitas a veces preguntarles y que te ayuden, oye, ¿cómo gestiono esto? Y esto les pasa también a los jugadores, ¿no? Y yo creo que se basa mucho en el autoconocimiento que puedan tener, ¿no? Porque podemos pensar que esto le pasa a un chico de 23 años, pero esta conversación la he tenido con uno de 33, ¿no? Entonces, creo que es importante que los jugadores sepan por qué hacen las cosas que hacen, por qué hacen los sacrificios que hacen, para luego poder ayudarles en otras cosas, ¿no? Porque, decía Sergio antes, no es lo mismo cómo tienes que hablar con un jugador, cómo tienes que hablar con otro, por cómo es, por qué es lo que le motiva, por qué es lo que le gusta, cuál es el motivo por el que juega, ¿no? Porque si hablaras a todo el mundo igual acertarías con uno, pero con otro sería inocuo o perjudicial, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, ¿no? Porque somos entrenadores, no somos psicólogos, pero en la medida posible acompañar a los jugadores, a las personas en ese proceso de autoconocimiento o de despertarles el instinto de pensar, pues no sé por qué estoy haciendo esto. Yo creo que es una cosa muy interesante.
un autoconocimiento muy necesario, porque cuando uno está en la rueda del juego, ¿no? Equipo, jugar, partidos, todo es igual, ¿no? Todo es igual dentro del deporte. Pero una vez que te retiras, una vez que te alejas del foco y que el primer año, creo que hablando con muchos jugadores a nivel profesional me lo han dicho, ¿no? Que el primer año es como, bueno, pues lo disfrutan mucho porque llevan mucho tiempo haciendo lo mismo con una rutina marcada. Cuando de verdad les entra el shock, ese cambio de dejar de jugar de forma profesional, ahí entra mucho en juego ese autoconocimiento. Sí, si antes no han pensado qué es lo que van a hacer el día después, es muy importante, ¿no? Yo creo que mucha gente, muchos jugadores cuando se retiran, creo que lo primero que piensan es, bueno, voy a intentar seguir ligado al baloncesto de alguna manera, que es lo único que sé hacer, ¿no? Si antes no se ha preocupado en intentar saber hacer otras cosas, pues igual alguien no ha hecho, no voy a decir bien su trabajo, ¿no? Pero igual no se ha acompañado bien a ese jugador, ¿no? En hacerle ver, oye, ¿qué vas a hacer al día siguiente, ¿no? Al día siguiente voy a empezar a disfrutar de mi familia, sí, pero te queda mucho, ¿no? El tener algo que hacer creo que es importante. Ha estado aquí Will Thomas, que creo que es una persona que tiene bastante autoconocimiento y que además yo creo que ha mostrado de su primera etapa en Málaga a la segunda un crecimiento en cuanto a su personalidad, ¿no? El haber sido capaz también creo que por el entorno del grupo, del equipo, le ha ayudado mucho a mostrarse como una persona diferente, seguramente a mostrarse como realmente es, ¿no? En lugar de ser una persona tan cerrada, igual tan introvertida, se ha mostrado mucho más abierto, pero bueno, él ya tiene en su cabeza lo que quiere hacer, ahora mismo se encuentra intentando pues recuperar una rutina, ¿no? A nivel de su familia, a nivel de sus hijos, a nivel de su día a día, pero bueno, es importante que sepa hacia dónde quiere ir, ¿no? Y que no sea después pues simplemente que vayan pasando los días. Creo que eso es importante y creo que además, yo creo que los jugadores ya, bueno, retirados, es importante que tengan, bueno, aquí, no sé, creo que está por ahí Bernie y Carlos, ¿no? Creo que es importante que hablen con los jugadores, ¿no? Y que también expresen cómo es el día de mañana, sobre todo 2 días después, 1 año después, y que sepan que hay que preocuparse por lo que pasa después, ¿no? Aunque puede ser que económicamente tengan su vida solucionada, ¿no? Pero hay que preocuparse por el día después y tener algo que hacer, ¿no? Y estar ocupado, ¿no? No preocupado, sino ocupado. En tu caso, Sergio, además este año ha habido grandes retiradas en la selección española. Sí, y retirada de distinto tipo, porque hay jugadores que efectivamente son capaces de prepararse y jugadores que hasta el último momento no se preocupan tanto, dependiendo también de los entornos que tienen y por supuesto de también la conciencia de que no se trata solo de que el dinero, por cuanto mucho hayas ganado, termina, sino de que con 35, 38, 40 años tienes toda la vida por delante y no puedes pensar de vivir tantos años sin algo que te motive, sin algo que te realmente ocupe, pero con entusiasmo, con pasión. Y no es fácil, porque cuando uno ha estado durante tantos años metido en una actividad, en un mundo como es el mundo del deporte, que realmente es una constante fábrica de emociones y de momentos increíbles, muchos de ellos muy bonitos, otros menos, pero con experiencias que los coetáneos normalmente no viven durante toda una vida. Luego el hecho de adaptarse o de saber conocerse o incluso empezar a desarrollar otros intereses, ¿no? Que le puedan motivar después, es fundamental para hacer un poquito más suave ese momento, ¿no? Yo recuerdo justo, me ha venido a la cabeza, cuando estábamos juntos en Vitoria, un jugador que se llamaba Lamar Odom, que había sido un jugador
uno de los mejores jugadores de su época, ¿no? Cuando los Angeles Lakers, ganando títulos NBA, saliendo a la primera página de la crónica, incluso no deportiva, ¿no? Con su, con su vínculo con la Kardashian. Y le pregunté, pero Lamar, aquí él tenía un contrato temporal, es decir, un tío que había sido una mega estrella en NBA, se venía para ponerse en discusión para ganar 4 duros, literalmente 4 duros, en una ciudad del norte de España que seguramente no sabía ni que existía. Y le digo, ¿qué es lo que me ponía curioso? O sea, y me dijo, mira, yo solo soy feliz cuando juego baloncesto. He vivido muchas cosas ahí del mundo, el famoso tal, pero solo soy feliz cuando juego baloncesto. Y eso es, al fin y al cabo, es un poco lo que busca todo el mundo, ¿no? Luego uno lo encuentra de una manera. Lo importante es encontrar no una sola manera, porque si tú eres feliz solo jugando a baloncesto, evidentemente el baloncesto antes o después termina. Igual puedes encontrar una forma para mantenerte en ese mundo con otro rol, como están haciendo, por ejemplo, Bernie Carlos, por tanto, para no ir más lejos, y otros. Pero realmente lo que te hace feliz es lo que tienes que cultivar, ¿no? Y si eres capaz de poder, mientras todavía eres jugador, entender que puedes ser, igual no con eso pico alto de emoción, pero sino de una forma un poco más madura, ¿no? Un poco más consistente, ser feliz de otra manera, pues dedicarle tiempo para entender en qué es. Trabajarlo. Sí. Y ya para acabar, la Fundación Unicaja son valores. Y yo quiero saber cuál es el valor más importante que cada uno de vosotros inculcáis o destacáis en el equipo y en el jugador. Pues lo hemos hablado mucho hoy. Creo que al final el altruismo en un mundo en general y en un mundo particular del jugador, donde las fuerzas centrífugas que motivan hacia fuera de lo que uno está dentro de un equipo, ¿no? El hecho de que hay tantas componentes que tienden a hacerle verse como al centro un poco del microcosmo, que está bien también, ¿no? En cierto sentido, pero yo creo que, dicho de otra forma, el egoísmo me parece realmente lo último que quiero ver en un jugador, y lo que más le puede hacer daño a él, al equipo, a mí como su entrenador. Es decir, la capacidad de ser capaz de encontrar su identidad, su forma de divertirse, de estar contento dentro de su papel, pero con una vocación, ¿no? de poder entender lo bonito que es hacer felices o hacer exitosos o hacer funcionar o contribuir a que los demás funcionen. Eso no se paga con nada. Entonces, esa capacidad de desarrollar un poquito esa capacidad en los jugadores de verse como partes importantes de algo que va más allá de ellos mismos, y como partes importantes de que los que están a su alrededor puedan ser puedan funcionar mejor o ser más felices, que estén contentos de estar contigo, que estén contentos de disfrutar de los viajes, de los partidos, de los entrenamientos. Es decir, que lo que haces no lo vivas solo, porque es importante que lo vivas para gratificarte, pero que encuentres gratificación y satisfacción en hacer algo que mejora a los demás. Bueno, yo creo que prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay momentos, ¿no? Durante toda una temporada, durante una carrera, yo creo que hay momentos en los que la forma digamos que lo que te toca para ayudar al equipo, para hacer feliz a todo el mundo, lo que te toca a veces es dar un paso hacia un lado, otras veces tienes que dar un paso hacia adelante. Entonces yo diría que es la adaptabilidad, ¿no? El entender que
Hoy toca ser de una forma, mañana toca ser de otra porque hay un compañero que le toca lo que a ti te tocó ayer y que bueno, nada es, digamos, perenne, ¿no? En un equipo. Entonces, yo creo que el ser capaz de adaptarte y adaptar tu desempeño en un equipo en función de lo que toca y en función de cómo están los compañeros y entender si hoy hay que hacer unas cosas diferentes o hoy un compañero está especialmente inspirado o tú no, el ser capaz de adaptarte y que el equipo se adapte, casi se autogestione en esto, yo creo que, y se vea como una forma natural, no sea una cosa extraordinaria, yo creo que es una de los valores que a mí particularmente bueno, más valoro en un equipo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Creo que ha sido una gran lección, no solo dentro del deporte, sino de vida. Así que muchísimas gracias, Sergio Ibón, por estar aquí esta mañana hablando de temas tan importantes y que yo creo que nos han hecho reflexionar a todos. Gracias también a la Fundación Unicaja. Felicidades por ese 10º aniversario y por muchísimos más.